Buenos días con todos. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre los virus con mis compañeros Ángela Cedeña, Kelly Quito, Juan Carlos Maigualema, Luis Nieto y Paul Chica y quien les habla Michelle Vera. Entonces, bueno, el tema que yo voy a topar es el calcetín viejo y el calcetín nuevo. Bueno, hay un enigma que nos enseña que los estudiantes de filosofía en relación a los calcetines se crea un origen de John Long en 1632 y 1704. Entonces nos piden que nos imaginemos un nuevo calcetín y luego que estemos pensando en un calcetín que ha sido reparado surgiendo a un hilo fresco. Entonces, finalmente todas las partes de los calcetines se despejan y se destituyen un hilo nuevo. Entonces, para eso hay otra versión del mismo rompecabezas que implica un ancho de una cuya cabeza y el eje que sería una serie que existen sus reemplazos. Entonces, ahí los mismos, bueno, ahí los mismos se podrá decir que podrá aplicar a los seres humanos y a los virus, como podemos ver más adelante. Entonces, hay un tradicional final de variedad de ropa de lana hecha a mano en Irlanda, llamada suéter aram. Es una especie de jersey con una diferencia muy específica en el patrón de la lana que teje. Es una serie de patrones de cuartas, cadenas, diamantes y hay más complejidades de diseños y nudos. La función del suéter era, era solo parte de la combinación para la habitual protección y contra lo que es el interpie. Entonces, esa estética lo habilita y Aram es la isla vecina norte de lo que es Atlántica. Bueno, aquí entonces hay un proyecto en Genova Humano, que se identifica cada secuencia de la base de los códigos del ADN compartido en la comunidad de todos los seres humanos. Una consecuencia de este proyecto que fue posible solo para la enorme potencia del procedimiento de las computadoras modernas fue caracterizar los patrones de los genes. Bueno, entonces el código del ADN es una serie de apartamentos aleatorios de cuatro productos químicos o lo que es base que se extiende casi inigualable longitud a lo largo del marco doble de los leques Lenz. Y después de los cromosomas, sin embargo, el código es supuestamente muy lejos del azar. Entonces, hay un montón que se reduce dentro del ADN. Una proporción alta de nuestro genoma es el presente dentro de los cementos de los apartamentos inútiles. Hay alguna información fácilmente para extraídos y algunos de los descubrimientos que hemos sido absolutamente sorprendentes. Entonces aquí vamos a comprar los chimpancés con nosotros. Reconociendo los patrones que se encuentran reconocidos y que permiten compartir los genes con otras formas de vida que compartimos en nuestro planeta Tierra. Algunos son tan similares de los materiales genéticos que extienden como para ser indistinguibles. Y eso consiste en regularidad y que existen en simplemente no poder haber sido sugerido en la casualidad. Los movimientos de derechos de los animales nos extienden a esta frase de los chimpancés. Entonces, si nos extiende, vamos a comparar el 95% de nuestros genes con camisa, la cual la respuesta es bueno, entonces el otro 5% debe ser muy importante. Para ser tan diferente a los chimpancés, pero
Compartimos materiales genéticos con otras formas de vida y una manera muy extraña. Hemos descubierto que son sorprendentes al 45% de nuestros genes derivan a lo que podría llamarse elementos genéticos de móviles. El ADN es el transporte finalmente entre los órganos de las bacterias que han, lo que ha venido es que lo ha venido durante muchos años, ha hecho frente a las consecuencias de lo que es promiscuidad. Es la información genética entre las bacterias de la forma resistente a los antibióticos. De las bacterias son más fáciles de lo que es capaz de transferir los genes que codifican los procesos que lo que es inactivan las drogas. Hace solo dentro de las mismas especies pueden adquirir los genes, resisten a un antibiótico como genéticamente o gentamicina, perdón, de una especie llamada plasmido. Una simple plaqueta del ADN que contiene lo que es un cubrimiento de proteica, la cual puede ser absorbida e incorporada a otras bacterias. También hay, también hay lo que es, bueno, hay más, o sea, algunas de estas consecuencias genéticas se asemejan más a elementos genéticos móviles y simples en la claridad de virus una vez. Los científicos se han dado cuenta que los genes humanos, los genes de los humanos son en realidad ADN viral. Entonces, eso es lo que es las consecuencias virales han entrado genéticamente a al genoma humano. Muchos de estos retrovirus igual son agentes del VIH-Sida. La calidad mayor de ellos se crea que son silenciados o inactivos. Bueno, volveremos sobre esto y sus efectos. Entonces, ya que algunos están aplicados a la salud y enfermedad, mucha información se viene a lo que es nuestra comprensión de la estructura del VIH. Bueno, para ello ha sido sorprendente el 45% de nuestros genes que se derivan de elementos genéticos inmóviles no humanos, ahora podemos añadir el 8%. En nuestros genes compuestos retrovirus casi se identifica el VIH. Bueno, sabemos que podemos leer nuestros patrones de los genes, ya que se han dado lugar por patrones involuntarios o virus o enzimas virales. Estos retrovirus de, no, o sea, estos retrovirus humanos o herbes de los niños de Jenny heredan herbes. Otros elementos genéticos móviles presentan ambos padres. Por lo tanto, estamos hechos de material viroico. Surgen muchas preguntas acerca de esta presencia de virus en nuestro propio ser. Para eso, no toda la consecuencia de la infección del herpes nos beniga. Sin embargo, los patrones de los herpes no parecen estar asociados a las enfermedades particulares cada vez más claras y algunos grupos de herpes son más comunes en algunos tipos de cáncer. De hecho, uno de los primeros herpes son más identificados en las iniciales conocidas como virus de tumor mamario o ratos también. Otros patrones pueden ser asociados a enfermedades y algunos incluso enfermedades anti, bueno, anticráticas. Entonces, ahí ahí nos damos cuenta que los virus más simples son secuencias cortas materiales genéticos o contenidos en los que los patrones de la proteína están en envolverse dentro de algunas medidas de las células que son operadores dentro de la célula. De ahí vemos que
que la estructura química de ácidos nucleicos están dispuestos como cadenas de ADN o ARN, como debemos ser varias ocasiones principales compartidas en muchas estrechas alidades incluso a esto. Entonces, quiero que me comenten qué hace un virus. Un virus se proviene de una enfermedad, ya sea gripe o cualquier otro síntoma. Por ejemplo, la gripe es una enfermedad infecciosa causada por un virus que muta en tipo frecuencia. En ocasiones, una cepa especialmente virulenta se propaga rápidamente por todo el mundo, afectando, incluso matando a una gran proporción de la población, lo que constituye una pandemia. Es decir, que varias pandemias de gripe afectaron a la población mundial a lo largo de todo el siglo XX y a principios del siglo XXI. Y se trata incluso hoy en día de una grave amenaza. Esta parte describe diversos aspectos fundamentales de las evoluciones constantes de los virus gripales y su impacto en la salud pública. Bueno, debido a la naturaleza del virus y la amenaza que presenta, la Organización Mundial de la Salud efectúa una vigilancia mundial de la gripe durante todo el año, por lo cual convoca a miles de científicos de todo el mundo entero. Eh, Como son muchos los virus causantes por resfriado y cada virus cambia ligeramente con el paso del tiempo, no ha sido posible desarrollar una vacuna tal en sí que sea eficaz para la población. La mejor medida preventiva es la práctica de una buena higiene, como lo estamos haciendo actualmente, puesto que muchos virus de resfriado se propagan por el contacto con las secreciones de la persona infectada. A lo largo de la historia, diferentes pandemias han asolado el planeta, ya sea por sorpresa, sin que los servicios de salud tuvieran apenas tiempo para prepararse para afrontar el aumento súbito de estos casos y de funciones que se producen en esas circunstancias y que tan perturbador resulta al no poder combatirlo. Los virus causantes, por ejemplo, en el 57 y 68 se pusieron a combatir con vacunas. Es decir, la intervención más importante para reducir la morbilidad y la mortalidad. Pero estas llegaron demasiado tarde para tener algún efecto, ya que la mayoría de las personas murieron en un instante. Por ejemplo, las tres pandemias del siglo pasado provocaron profundos trastornos sociales y económicos, además de la pérdida de numerosas vidas. La situación actual es considerablemente distinta, ya que el mundo está sobre aviso. Durante más de un año hemos visto cómo cobraban formas las condiciones favorables a una nueva pandemia. En algunas zonas, por ejemplo, Asia y Europa. La alarma sobre la inminencia de la misma se debe tanto a los cambios que han experimentado la epidemiología de la enfermedad, ya sea en animales o en seres humanos, como el mayor alcance geográfico del virus. Eh, este acarrea un mayor riesgo de exposición del ser humano, aunque no es posible prever ni el momento ni la gravedad de la próxima pandemia, ya sea por cualquier virus de gripe o cualquiera sea el caso. El dato de que el virus ya sea endémico en algunas poblaciones significa que viene surgiendo a partir de la gripe, que actualmente viene de los animales, ya sea la gripe en las aves, la gripe porcina, ya que actual ese nivel de riesgo no podrá reducirse fácilmente. ¿Algún otro comentario? Kelly, si nos comentas, ¿qué te parece? Bueno, yo eh,
elegí el tema encontrar antepasados, que básicamente el contexto es de que los virus no tienen origen específico, una fecha con exactitud, que tal vez no podemos acercar a una fecha a través de o a partir de un antepasado, un ancestro en común. También este tema nos dio un ejemplo acerca de una casa, que nos pone enfoque a nosotros, por ejemplo, de que si nosotros viviéramos una casa victoriana, de esas casas antiguas de 1800, 1900, y quisiéramos saber acerca de la información de esa casa, desde cuándo se construyó, pero perdimos información. Nosotros tendríamos que ver acerca de los detalles, ya sea por la arquitectura, las baldosas, los vidrios y todo eso. Y también a través de las casas que hay alrededor, de cómo es su arquitectura, podremos saber, no tan con exactitud, porque ya hemos perdido la información de esa casa, pero podríamos saber más o menos en qué época se construyó la casa. Asimismo pasa, o la misma técnica tienen para usar más o menos información de dónde salió el origen de los virus. Y también porque tenemos un limitante que nosotros mismos lo ponemos, por ejemplo, de que siempre nos enfocamos en lo que hay en lo terrestre y no nos enfocamos en otras zonas como el mar, por ejemplo. En el mar también existe un montón de virus, 1 millón de virus, como son, eh, bueno, hay un montón de virus y también ese también es uno de los limitantes del crecimiento de Platón. En conclusión, no podemos saber con exactitud cuáles son el origen de los virus, sino un poco acercarnos cuál es la fecha de este. Ángela, Luis, algo que quieran compartir. Sí, bueno, así como tú dices, no podemos saber con exactitud el tiempo donde se originaron los virus, pero sí podemos decir que son epidemias causadas en el pasado y que continúan haciéndolo hoy en día. Sería imposible incluir todos los virus responsables de un brote de una enfermedad humana. No podríamos culparlos así, hacer un conjunto y decir todos estos son los causantes, sino que hay muchos, muchos en general. Bueno, podríamos decir que hay una serie con una mayor discusión. Uno está erradicado, otros que casi lo eran, y uno que no muestra tanta esperanza para el futuro progresivo. Bueno, en la primera categoría se incluye la viruela, en la segunda la poliomielitis y el sarampión. Y en la tercera podríamos decir que es el VIH. La comparación entre estas enfermedades es fascinante, ya que revelan sobre todo cómo los humanos han respondido en la historia reciente a este tipo de amenazas. Y también que estos virus son muy diferentes en sus vías de transmisión. Estos perfiles de enfermedades y la demografía que tienen, todos son diferentes. Sin embargo, nos dicen acerca de lo que está sucediendo a la humanidad y hasta dónde vamos en nuestra respuesta a las epidemias, hasta dónde puede, lo maravilloso que nuestro sistema inmunitario puede llegar a ser. Entonces, bueno, chicos, en el libro yo pude leer una historia de un chico llamado Wacław. Él había, él vivía en Polonia. Él vivía en Polonia, en Gran Bretaña. Él trabajaba como obrero, así como sus demás compañeros, serían compatriotas. Entonces a él le gustaba beber mucho vodka. A él le gustaba beber mucho lo que era el vodka y bueno, una noche salió y él se cayó a un tipo como que de canal y sus amigos al ver que no aparecía lo encontraron días después. En eso que lo encontraron vieron que él tenía en su cuerpo como tipo erupciones, tales estas que no mostraban en sí lo que era, pero
cuando recién lo encontraron pensaron que podría ser un plorito del nadador. Esto es un parásito que se esconde en el agua y puede excavar debajo de la piel y causar reacciones intensas. Pero a su falta de la caída del canal resultó ser una pista, o sea, una pista falsa. En esto, las características que encajaban en la hipótesis del picor del nadador fue una, la fiebre, dos, el dolor de cabeza que estaba sufriendo el chico. Entonces allí como que descartaron porque esos no eran en este caso, Los síntomas de los ese virus. síntomas, exacto, compañera, los síntomas de este parásito. Entonces se dieron cuenta que el chico estaba sufriendo una inflamación, unas erupciones dentro de sus mejillas. Entonces se dieron cuenta que podría ser el sarampión. Él nunca había sido vacunado contra este virus y bueno, en el libro relata que él tuvo suerte de que la enfermedad no se le desarrolló y que no sufrió tantas complicaciones como las que el virus trae. Por ejemplo, que es la neumonía, las infecciones en el oído, incluso también causa la muerte. Ya. Da para esto que la viruela fue erradicada por último en el esfuerzo masivo y controlado a nivel mundial en el 1977. Los episodios restantes han sido accidentes de laboratorio y los informes esporádicos de África que han resultado ser relacionados con la viruela del simio. La polio está experimentando una especie de surgimiento por razones que explican a continuación. Les voy a explicar un poco de lo que yo leí en el libro respecto a la vacuna de la viruela. Dice que el inventor de la vacuna de la viruela, que fue Jenner en el siglo XVIII, hizo primero una vacuna como sistemática. Luego hizo una vacuna que tenía el virus, pero virus medio. Y luego en la tercera hizo la vacuna que tenía el virus de la viruela completo en la vacuna. Entonces, dada que las personas, es como lo que está pasando ahora, porque las personas no se quieren vacunar por el simple hecho de que dicen que las va a matar, de que se les va a pegar los celulares, de que se les va a coger corriente aquí y allá. Bueno, lo mismo pasa, no solo eso, aunque no lo creamos, compañeros, es una pandemia. Es una pandemia de inconocimiento, es una pandemia de ignorancia de las personas. Y tal como está pasando hoy en día, pasaba en los tiempos pasados. Las personas comenzaban a morir, pero no por el simple hecho de la vacuna, sino que más que todo fue psicológico, una cuestión psicológica que las personas empezaban a enfermar porque decían, ay, me duele aquí, me duele acá. Bueno, eso fue, en esto le echaron la culpa al que creó la vacuna, a Jenner. Comenzaron a pedir, a decir no, que no nos vacunemos. Entonces, ¿qué pasó? Que en el siglo XX la viruela tomó la mortalidad de las personas que no habían sido vacunadas. Y fue mucha gente la que se murió. Entonces, como conclusión, yo les dejaría lo que estamos viviendo ahora. Es así, lo mismo en antepasados, en ahora. Yo creo que es una cosa que nunca se va a terminar de aquí en adelante. Quizás nosotros, porque estamos estudiando lo que es la rama de la medicina, podemos decir y darles consejos a nuestras familias que cómo explicarles la influencia que tiene la vacuna en nuestro sistema inmunitario. ¿Algún otro comentario, compañeros? Luis, coméntanos qué Bueno, opinas sobre acerca de lo que eso. yo leí sobre el tema que es la ciencia y para la ciencia. Este tema se trata del miedo a vacunarse. Desde que surgieron las primeras vacunas, han tenido exponentes que están convencidos de que hacen más daño que bien.
En este tipo de fobia se denomina fobia a la vacuna, y tal vez nunca se hubiese expresado con mayor vehemencia que contra la vacuna infantil del sarampión, de la papera y la rubiola. En sí, ¿a qué se debe el miedo a la vacuna en sí? De lo que cabe, a ver, el miedo a la vacuna ha existido desde que Edward Jenner administró su primera vacuna contra la viruela en 1996, donde demostró que podía proteger a un niño contra la viruela si lo infectaba con una linfa de una ampolla de la viruela. Sin embargo, la idea de Jenner era un poco novedosa para esa época, para su época. Y de inmediato surgieron las críticas públicas que se basaban en el razonamiento e incluía objeciones sanitarias, religiosas, científicas y políticas. Sin embargo, el escepticismo aflojó a mediados del siglo XX, que mientras las primeras campañas de vacunación a gran escala vencían algunos asesinos como los virus del sarampión y la difteria. Y es que actualmente gracias a la evolución de la ciencia y de la medicina, se hacen vacunas experimentales para prevenir ese miedo. Primeramente se prueban con los animales para evaluar su seguridad y su posibilidad de efectividad. Si la vacuna provoca una respuesta inmunitaria, se la prueba en ensayo clínico con seres humanos. Aunque los tiempos han cambiado, las emociones y la creencia profundamente arriesga que sean filosóficas, políticas o espirituales, y hacen que la vacuna, bueno, igual siempre va a existir ese miedo a la vacuna porque la gente, más sea por creencia o por ignorancia de la población. Bueno, entonces se puede concluir este capítulo con una reflexión final sobre lo que es la relación del humano con el mundo de los virus. Uno de los mensajes que propone este capítulo es que la noción de los seres humanos como una especie separada con los genes, con un gen en particular es falso, ya que estamos en un flujo genético constante donde los genes de los virus pasan a través de todas las especies, incluidamente nosotros. Esta es una consecuencia inevitable desde los orígenes y de la estructura misma de la vida. A estos clases de genes que se le denominan genes no egoístas, o sea que son genes que no vienen a causar daño al ser humano, sino que vienen a favorecer la evolución en sí. Y que todos nosotros dependemos de ellos. Y que la vida en sí depende también del origen de los virus en sí. Gracias a ti, compañero, por tu comentario emitido. Bueno, chicos, haciendo continuación de lo que dijo nuestro compañero Juan, en sí a mí me tocó el tema de aprender al enemigo. Este tema hace mucha énfasis en cómo surgieron los virus a mediados del siglo XVII, cuando en la era primitiva surgieron los virus y las pandemias, epidemias a lo largo de la historia. En 1143, en el año antes de Cristo, surgió muchas enfermedades que han acontecido la trayectoria de la humanidad, como lo que es las enfermedades de las épocas medievales de los chinos, también como se ha sido la lucha contra las vacunas, el surgimiento de todos tipos de vacunas, y también hace mucho énfasis en cómo la necesidad de generar anticuerpos para así la creación de una vacuna, cómo resurgir, cómo alimentar podríamos decir, esa defensa ante ciertas fallas del sistema inmunológico. Cabe recalcar que un virus se aprovecha mucho de su cuerpo o su sistema inmune, sus defensas bajas, cualquier tipo de enfermedad como la gripe, sarampión, etcétera, etcétera. Otro tema también que hizo mucha énfasis es el puente de las especies. Habla sobre una teoría en cómo puede crearse un virus, en una teoría de cómo se crea un virus,
en la forma de que ese virus llegue desde el espacio exterior. Se crea esa hipótesis que otras especies generen un tipo de reacción, un tipo de alarma de cómo surgieron esos virus. También hace mucho énfasis en cómo se trata de mantener una cura contra enfermedades que han sido muy plasmáticas y no han tenido solución, como la del VIH y entre otras, que generan muchas dudas y muchas causas acerca de cómo se han generado, y generar un tipo de vacuna. Y en sí el autor también defiende mucho en cómo uno puede generar ese malestar ante la sociedad,